Saludos amigos de Comentando la Actualidad, Alejandro Almanzar de nuevo con ustedes. Miren, tal y como lo habíamos venido pronosticando, la violencia que se ejerce en Haití ya comienza a manifestarse en la República Dominicana, producto de una inmigración sin control e ilegal. Como ustedes sabrán, las pandillas haitianas liberaron a la mayoría de los prisioneros de las cárceles haitianas. Y esa gente no tiene otro destino que no sea la República Dominicana, porque en Haití no se van a ocultar. Entonces, ya la República Dominicana, nuestro país, comienza a ver lo que es la cultura de estas personas. Ustedes recordarán a la jovencita Cielo García, que anda por ahí con sus dos brazos cercenados, producto de la violencia de un joven haitiano que cometió el hecho, cruzó la frontera y ya ustedes saben la historia final. Ya más nunca hay quien vuelva a encontrarse con ese señor. Pero el último que ya ha llamado la atención es el caso de Nauriel Nisael Medina, un jovencito de apenas 14 años, un adolescente, que fue muerto violentamente por una pandilla haitiana, según dicen los ciudadanos o los moradores de ese sector de Katanga, de los Minas. Esa muerte provocó que la antigua orden dominicana convocara para el pasado domingo una concentración que aglutinó una población inmensa en apoyo a la familia de Nauriel. Y de esto hay que sacar muchas conclusiones. El Estado dominicano está huérfano de autoridad, o la autoridad es cómplice de esta violencia que están poniendo ciudadanos indocumentados del vecino país en nuestro territorio. Y parece ser que están provocando una situación de violencia del pueblo dominicano para defender su territorio y hasta el derecho a la vida, porque por lo que vemos, nos estarán condenando a que el ciudadano no pueda vivir en paz en su propio país. Esto es muy lamentable, pero yo quiero reiterarle a la antigua orden dominicana y a los grupos que dicen ser seguidores de la Trinitaria y de Juan Pablo Duarte, que no se trata de una manifestación de un momento dado, ya lo hemos dicho. Es una lucha que debe ser del día a día, porque ya estamos convencidos, creo yo, de que Abinader no va a solucionar ningún problema, porque él no fue al poder a eso. Él fue con una agenda muy, pero muy bien clara y la está ejecutando. Y esa invasión que tenemos hoy, que nos está llevando toda esta violencia, es precisamente producto de esos acuerdos que tiene Luis Abinader con la comunidad internacional y muchos sectores de la República Dominicana empresariales. Y ya nosotros entonces estaremos preparados para saber que no tenemos paz en nuestro país. Porque lo que esa gente practica de aquel lado de la frontera es lo que sencillamente practicará a donde quiera que vaya. Y es por eso que los países del área, del continente, no le dan cabida a la población haitiana. Uno sabe que ahí hay mucha gente buena, mucha gente de trabajo, gente humana incluso, pero no es la mayoría.
no es la mayoría. Mucha gente que cruza esa frontera de manera ilegal no va a llegar a sumarse a la sociedad buena que lo acoge para que trabajen, se ganen el pan de cada día. Pero hay gente que no anda en eso, anda en otra cosa y practica afuera lo que hace en su territorio. Así es que yo creo que la antigua orden y los grupos que defienden la República Dominicana tienen que replantearse la lucha. Debe ser un trabajo de día a día en los barrios. En los barrios deben formarse núcleos conscientes o que se concienticen de lo que es nuestro compromiso para sostener la República Dominicana, porque por el rumbo que nos lleva Luis Abinader, nosotros ya no tenemos patria, no tenemos un país, ya ni siquiera la paz de vivir en armonía como siempre ha vivido la República Dominicana, ya eso será posible. Porque miren, este joven de apenas 14 años, hoy está enterrado porque se le cruzó en el camino a gente que, por lo menos creo que en este momento, están detenidas las personas que cometieron el hecho. Que a lo mejor se pueda pedir justicia, como lo está demandando la familia de este joven. Pero, reitero, hay que replantear la lucha para la supervivencia de la República Dominicana. De lo contrario, no tenemos país. Si no se toma en serio lo que está pasando, aún mirando esto que ocurre, entonces nosotros no tendremos a quién quejarnos. Porque, óigase bien, tenemos que estar agradecidos de la administración del presidente Trump, que en este momento todavía por lo menos podemos decir que la lucha no ha tenido que ser violenta en toda su manifestación. Porque si se hubiese impuesto la agenda Biden en la Casa Blanca en el 2024, yo he dicho y sostengo, allí estaríamos en guerra o, de lo contrario, ya los haitianos hubiesen tomado el territorio nacional para hacer con eso lo mismo que hicieron con aquel lado de la isla española. Los grupos tienen que unificar criterios. No es posible que nosotros nos dividamos tanto que para enfrentar incluso los intereses de la nación, también hasta en eso estemos fraccionados. Este es un momento de unificación de criterio de todo aquel que le duele la República Dominicana, salir en su defensa. Porque yo les sigo diciendo, si seguimos indiferentes, vamos a pagar caro, sobre todo a los jóvenes, se los sigo advirtiendo, ustedes van a pagar caro haberse distraído, haber permitido que todas estas cosas ocurran como si nada estuviera pasando. La advertencia sigue. Yo sé que tendré que volver a hablar de lo mismo, advirtiendo lo mismo, porque hace mucho que estamos hablando de esto, pero es como si estuviéramos voceando en el desierto que voceó Fray Antón de Montesino. Miren, en otro tema, otra preocupación que yo creo debe mover la conciencia ciudadana es el hecho de cuando la policía anuncia que dio de baja a antisociales, a delincuentes, porque cometieron un asalto, un atraco, porque asaltaron una joyería, un banco,
Pero, señores, yo analizaba en esta semana en mi columna cómo lo robado por la delincuencia jamás vuelve a manos de su dueño. Porque con la ejecución extrajudicial de esos muchachos, ahí se saldó todo. Porque los bienes no aparecen por ningún lado. Ni los recibe el dueño a quien se lo robaron, ni se queda el muerto, por supuesto, no se va a quedar con ellos, ni la autoridad da una explicación clara de cuál fue el destino final de los bienes que habían robado quienes cayeron en los llamados intercambios de disparos. Hay una debilidad muy terrible institucionalmente en la República Dominicana que, por supuesto, produce todo esto. Porque allí no hay un ministerio público, allí no hay una procuraduría, allí no hay una autoridad, una Suprema Corte de Justicia, un Congreso Nacional que le diga a la policía, ok, está bien, esa gente enfrentó a la patrulla y la patrulla los dio de baja. Ahora, ¿dónde están los bienes que ellos robaron? Pero parece ser, señores, que hemos caído en un vacío tan profundo de institucionalidad que para la policía es el mejor negocio que los delincuentes cometan asaltos para ellos ejecutarlos y después lo robado va a la mano que por supuesto debe ser de la misma policía. Esto tiene que preocupar mucho a la sociedad dominicana, porque no es verdad que un expediente se puede cerrar con la ejecución de quienes cometieron el hecho. Eso no es un Estado de Derecho de lo que estamos hablando. Eso es barbarie. Eso es barbarie en su máxima expresión. Porque, como digo en mi columna, el delincuente sale muerto 2 veces. Por un lado los matan las balas y por el otro lado está la situación de que ese señor, ese joven, no vive para defenderse. Y solamente se escucha lo que dice la policía que lo ejecutó. Y yo creo, señores, que la República Dominicana no se merece un escenario como el que estamos presenciando en estos momentos. La autoridad no tiene control de la inmigración. La justicia no tiene control de la delincuencia. El gatillo de la policía hace su propia justicia o su propia condena, emite su propia condena y no hay sanciones. Ustedes recordarán la ejecución de 5 muchachos en la Barranquita de Santiago, en una barbería. Y esos casos salen de los medios de comunicación y ya más nadie jamás vuelve a hablar de eso. Ahora sucedió en San Pedro de Macorís, donde supuestamente unos jóvenes fueron y asaltaron una joyería. La policía dice que los jóvenes lo enfrentaron a tiros y ellos se defendieron y dieron de baja a los que participaron de esto. Pero nadie ha visto que la policía le ha presentado a la sociedad lo que esa gente se robó. ¿Dónde está? Y difícilmente se lo hayan devuelto al dueño de la joyería, porque le van a decir que ese es el cuerpo del delito. O sea que la República Dominicana está entrampada en la peor ilegalidad. En la peor ilegalidad.
Porque si la justicia la hace el gatillo del oficial y ninguna autoridad eso le preocupa, entonces, señores, estamos mucho peor de lo que nosotros nos pudiéramos imaginar. Y tendremos que exhortar al dominicano a abandonar a la República Dominicana por la vía que sea y dejarle ese país a Abinader y a su grupo para que ellos terminen de hacer con eso lo que se han propuesto. Tendremos que darnos por vencidos. Y esto, reitero, esto nos llena de mucha preocupación porque son cosas que en un Estado de derechos, en una democracia, eso no puede suceder. Eso no puede suceder porque no es solamente que se comete la violación a los derechos humanos matando a esas personas porque cometieron un asalto, un robo, pero que entonces otro se roba lo que ellos supuestamente se robaron. Y esos bienes nunca vuelven a poder de la persona, de la víctima que perdió, como en el caso que estamos en cuestión de San Pedro de Macorís. Yo vi a ese joven prácticamente llorando de que su trabajo de años invertido ahí, la delincuencia se lo llevó. La delincuencia de la calle junto a la delincuencia policial lo dejaría en la ruina y a lo mejor altamente endeudado. Porque el botín se queda en manos de la autoridad que dice perseguir los delitos en nombre de la justicia, porque la policía lo que es supuestamente auxiliar de la justicia. Vayan auxiliares y vaya forma de hacer justicia en esta selva llamada República Dominicana. Y el presidente Abinader se despacha diciendo ayer, ese señor, la mitomanía le queda pequeñita. Ese señor parece que deberían darle el premio al mayor mitómano que haya parido la humanidad. Yo no había visto una persona que se regocije mintiendo de una forma tan burda. Ese señor dijo ayer, celebrando el 11º aniversario de la fundación del Partido Revolucionario Moderno, que este ha sido el único partido que ha transformado a la República Dominicana. Claro que sí que la ha transformado. Claro que sí, Abinader, que el PRM ha transformado a la República Dominicana en lo peor como país, en lo peor como sociedad. Lo ha transformado tanto, óigase bien, que incumbentes del Poder Ejecutivo están extraditados en los Estados Unidos producto del narcotráfico y el crimen organizado. Que diputados de ese mismo partido están aquí en los tribunales de los Estados Unidos rindiendo cuenta por su accionar en el narcotráfico. Ha transformado tanto el PRM que los servicios básicos como SENASA y el 911, todo eso se ha ido a la ruina, producto de la corrupción. Si eso es transformar, entonces es correcto la apreciación del presidente Luis Abinader. Pero es una vergüenza, señores. Yo creo que el mundo siente vergüenza de la República Dominicana en este momento. Aunque el presidente, como mitómano al fin, quiera venderle otra idea, que solamente esa gente que cobra el presupuesto nacional le puede estar haciendo esos titulares en la prensa dominicana. Finalmente, eso que ustedes vieron que pasó
con el supervisor de la DEA en la República Dominicana, donde Melitón Cordero, que era su supervisor, fue destituido del cargo y arrestado por la autoridad norteamericana. Ustedes recordarán que el coronel de la Fuerza Aérea, Rafael Morales Herrero, ese señor no fue una denuncia en los medios de comunicación. Él trabajó por mucho tiempo en un departamento sensitivo de la DNCD y que ocupaba ese mismo puesto en las Fuerzas Armadas, en el Ministerio de las Fuerzas Armadas. Y ese señor, asqueado por toda la corrupción en esas instituciones, elaboró un expediente denunciando toda esa barbaridad que hoy está sacando a la luz la embajadora de los Estados Unidos, la señora Lía Francis Campos. Porque ustedes recordarán que allí se detuvo un cargamento de aproximadamente 10 toneladas de narcóticos. Y es una evidencia de que allí la DEA ni el gobierno estaban haciendo otra cosa que no fuera al servicio del crimen organizado del narcotráfico. Era lo que se estaba haciendo ahí. Porque nadie explicó cómo esa droga llegó al territorio dominicano. Nadie explicó eso. Entonces, ahí nos están diciendo que Cordero ha sido destituido y está siendo arrestado por un tema de 119 visas. Dice la prensa dominicana que le atribuyen haberle vendido a personas que lo hacía pasar dizque, como agentes de informantes de la DEA. Pero yo creo que eso que se dice es la punta del iceberg para lo que representa realmente esto. El tema es que cuando este coronel de la Fuerza Aérea sustenta esa denuncia ante el Ministerio Público, yo estoy casi seguro que él le hizo llegar copia a las autoridades estadounidenses, sobre todo a la embajadora, y esto que estamos viendo hoy es precisamente producto de la responsabilidad de este ciudadano de hacer la denuncia. Recuérdense que en los medios se dijo que eso eran chismes de guardia, que eso era un conflicto entre guardias lo que había ahí. No, era el desorden que tenía la propia DEA combinada con la DNCD, que por eso fue que yo dije el día pasado, cuando la embajadora fue a visitar al presidente de la DNCD, que esa no era una visita de cortesía como él quería hacer creer, porque el rostro de la señora se veía lo que estaba incriminándole a este señor sobre su comportamiento en el tema del narcotráfico. Yo sigo agradeciendo de ustedes el apoyo que nos dan en estas redes sociales. Gracias por suscribirse a nuestro canal y espero estar de nuevo con ustedes en otro comentario de actualidad.